Feet don't fail me now. Take me to the finish line. All my heart it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Empiezo peinándome las cejas y aplicando máscara para cejas marrón oscura. Después preparo los párpados con un poco de corrector. Y con una sombra marrón clarito voy a empezar a fumarla en la cuenca del ojo, como para usarlo como un color de transición. Y lo termino fumando sobre todo el párpado. Después con esta sombra que es medio violeta y verdosa, la voy a aplicar con el dedo, así pigmenta mejor, sobre todo el párpado móvil, y voy a fumar los bordes. Con otra sombra cremosa voy a hacer lo mismo, solo que voy a concentrarla más en la cuenca. Después voy a limpiar bien siguiendo la línea de pestañas de abajo para que quede como un borde bien puntiagudo, y voy a fumar con la misma sombra que usé al principio, la marrón clarita. Después con una sombra violeta oscura mate voy a marcar la B corta de afuera del ojo, como para definirlo más. Y después voy a hacer el mismo proceso que hice antes, que es reaplicar las sombras para que resalten más. Con la sombra violeta mate oscura voy a marcar bien como donde haría un delineado para más definición. Después voy a delinearme, voy a hacer una línea muy finita. O sea, quiero que no se note tanto el delineado, pero que esté ahí para dar un poco de definición y que parezca el ojo un poco más almendrado.
Usar el corrector naranja cuando te aplicas sombras violetas o azules es bastante importante porque estas sombras suelen como acentuar las ojeras. Después en la línea de abajo voy a aplicar un poco de sombra apenas para balancear, pero no quiero que se fume tan para abajo porque eso para mí hace que se me caiga mucho el ojo y parezco muy cansada. Después con un pigmento azul voy a aplicarlo todo sobre la línea de abajo y en el centro del ojo del párpado de arriba. Después con el pigmento blanco voy a iluminar la línea de abajo para que se abra más el ojo y el hueso de la ceja. Como prebase me apliqué este de Mila que rellena los poros. Y después para la base hice esta combinación que no me gustó. Con mi otra base funciona bien, pero con esta, no sé, las texturas eran diferentes y no quedó muy bien. Pero siempre agrego ese como bronzer fluido para agregarle un poco de luminosidad a la base. Después agrego un iluminador líquido que es un poco sutil, pero está bueno aplicarlo antes del iluminador en polvo porque hace que resalte mucho más. Para iluminar el centro de la cara voy a aplicar el mismo corrector que usé para preparar los párpados. Y después aplico un poco de polvo para que se fije bien.
El polvo para contorno lo voy a aplicar también alrededor de los labios porque da como un efecto que parecen como un poco más rellenitos. Esto por ahí aplico bastante y después lo tapo un poco con base para que no se note tanto. Y después como fijador uso este Andrea Pellegrino para que se derrita bien y se unan todos los productos con mi piel. Y después voy a delinear los labios con un delineador que tiene un color bastante parecido a mis labios. Prefiero usar un delineador así porque me parece que queda como más natural si es que los voy a delinear un poco por afuera. Y después voy a aplicar este labial líquido que es mate y tiene un color como muy parecido al de mis labios, pero un poco más rosadito y un poco más potente el color, no sé, es como el color de mis labios pero mejor. Y me encanta cómo queda cuando me los delineo por afuera. Como quería que sea como un poco más rosita el labial, apliqué este por encima y lo esfumé. Y después apliqué como una mezcla de un aceite para labios y un brillo para labios, porque nada, está bueno porque hace que queden como más rellenitos y complementa mucho con delinearlos por afuera. Y listo, espero que les haya gustado.